Pum, 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 muas, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un APK bastante extraño, bastante fuera de lo común, que es Naruto Konosuchi Trainer, que en base a nuestras respuestas y en base en nuestras interacciones con los personajes lo intentaremos lograr un objetivo. El objetivo básicamente es también, ¿no? Pero esto se logrará dependiendo a cómo vayamos a manejar la situación. Es algo más complejo de lo usual, es como un Final Fantasy. Cada respuesta y cada pregunta que hagamos va a tener un resultado en las personas. Eventualmente cada personaje o cada personaje femenino con el cual tenemos para escoger tiene una especie de, no sé, de apartado donde tú puedes saber si has ganado su confianza, humor o si el personaje tiene lujuria. Dependiendo de a estos avances que vayas teniendo, cómo interactúes con los personajes, lograrás una meta. Es más complejo de lo que parece, porque la verdad de lograr con metas acá depende de mucho de tu respuesta, de cómo vayas haciendo un avance poco a poco. Eventualmente el juego te intenta enseñar a lo largo de la historia, pero es más complicado de lo que parece. En teoría el juego, la síntesis del juego es que tú llegas por una pesadilla, un sueño, entras en coma, no sé qué carajos, al mundo de Naruto. En base a esto, tú para ellos eres como una especie de maestro, un sensei legendario o algo por el estilo, en el cual te permite que entrenes a diferentes ninjas de ese pueblo, de Konoha. Y y bueno, tú vas a ir a entrenar, obviamente, vas a ir a hacer otras cosas. Pero dependiendo de tu respuesta vas a intentar lograr algo. Yo solamente pude lograrlo con uno y con Sakura. Lo demás fue y eso que me tardé algo alrededor de 50 minutos. Ya vamos a ver tus respuestas de cómo vayas haciendo esto. Igual puedes comprar accesorios, artículos para vestir a tus personajes. Pero ya te digo que es un juego muy complicado porque tienes que pensar muy bien tus respuestas. Esto depende también que hayas visto un poco el anime. Y nada, tío, si te gusta Naruto y esperabas un juego de este estilo, pues ya tienes una APK para tu dispositivo móvil. De alguna manera, antes de descargarlo, sabes que tienes que activar el tema de depuración por USB y también activar la opción de aceptar archivos de origen desconocido para poder activar este juego APK en tu móvil. Nada más que decir, soy Nelixon y goza del titulazo. Bye bye. Suscribíos.